Ahí está grabando. Bien. Ok. Bueno, bienvenidas a todas, a todos. Muchas gracias por sumarse al seminario. Muchas gracias por sumarse a la lista. La lista esta fue concebida hace ya varios años en respuesta a ciertas inquietudes sobre la baja representación que veíamos de las mujeres que trabajamos en biología de plantas, en distintos espacios de la disciplina. Entonces, este año empezamos a tratar de llevar la lista un paso más adelante, y aprovechando toda esta situación mundial bastante interesante, tengo que decir, se nos ocurrió empezar a hacer seminarios virtuales. Todas las semanas, los lunes a las 14, vamos a invitar a alguien de la lista a dar un seminario que nos cuente de su trabajo. Y en el seminario de hoy tenemos a Rocío de Ana. La doctora Rocío de Ana es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella hizo su doctorado y primer postdoctorado en el INVIV, en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. ¿Es así? Bien, sí. Bien. Y ahora se encuentra haciendo el segundo postdoc en... sigo admitiendo gente, perdón. Ahí está. Y ahora está haciendo un segundo postdoc en la Universidad de Colorado, en Boulder, pero en Londres, trabajando en el Museo de Historia Nacional, como parte de su postdoc. Recientemente entró a carrera investigadora de CONICET en el INVIV, así que en un par de años vamos a tenerla en Argentina de vuelta, con suerte. Y hoy nos va a contar su trabajo, el trabajo que estuvo haciendo en sus postdocs, en el anterior y en el de ahora, y finalmente va a terminar la presentación mostrándonos algunas herramientas que ella y muchas de nosotras consideramos que están buenas para difundir lo que nosotros hacemos y lo que nosotros trabajamos. Ahora lo que les voy a pedir a todas es que apaguen sus cámaras, si pueden, así no saturamos la conexión, y Rocío va a compartir su pantalla con nosotros y la presentación. Así que cuando quieras, Rocío. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero a todas por sumarse, que estamos organizando este grupo, esta red, para poder mostrar un poco lo que hacemos en diferentes áreas de la botánica, biología de plantas. Así que bien, ahora les voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Bien. Ahí pueden verlas bien, no sé si alguien puede activar el micrófono y decirme si están viendo la presentación. Sí, se ve perfecto. Bien. Se ve bien. Sí. Muchas gracias. Se ve bien. Bien, como Gaby me presentó, bien, yo actualmente estoy realizando un postdoctorado en la Universidad de Colorado Boulder, pero también en el Museo de Historia Natural aquí en Londres. Y lo que les voy a presentar hoy es un poco sobre el trabajo que he estado realizando durante el primer postdoctorado que realicé en el INVIV en Córdoba, bajo la dirección de la doctora Stacy Smith de la Universidad de Colorado Boulder y Gloria Barbosa del Museo Botánico de Córdoba. Así que de esto se trata un poco sobre la evolución de un grupo particular de plantas que está dentro de la familia Solanaceae y que ha sido de gran interés en realidad para todo el grupo de Córdoba, que ha tenido una gran historia estudiando esta familia de plantas. Y bien, cuando pensamos sobre el fruto, para comenzar un poquito una introducción general, uno puede saber que hay una gran diversidad de morfologías del fruto y que en sí este fruto ha sido clave, la diversificación de los frutos han sido claves para el éxito evolutivo de las angiospermas. Es decir, que en sí hay diferentes, se destaca en sí la gran diversidad con respecto a los frutos y que en general existe una correlación también con respecto al modo de dispersión. Por ejemplo, está la Papyracea en este fruto, ayuda a la dispersión por viento de esta especie, mientras que otros frutos más carnosos son consumidos por diferentes animales, promoviendo así la dispersión de las semillas.
pero a su vez, con toda esta gran diversidad que vemos en frutos, también se destacan porque poseen una gran convergencia, una alta convergencia evolutiva. Es decir, que en numerosos grupos han evolucionado de manera independiente diferentes tipos de frutos. Por ejemplo, este tomate, este fruto carnoso, los frutos carnosos han evolucionado muchas veces de forma independiente. Y en general, para que este fruto se desarrolle, siempre interviene la pared del ovario que está contenido en la flor de las angiospermas. Pero no solo es el ovario el que está a veces implicado en el desarrollo del fruto. Por ejemplo, en este fruto de la amapola, esta parte que se ve aquí arriba es en sí el estigma que persiste en el fruto y además es sésil. Por otra parte, otros frutos tienen algunas partes de la flor que persisten, pero además continúan creciendo como es este cáliz que engloba completamente a esta baya que se conoce usualmente como tomatillo o aguaimanto. Y bien, ¿cómo se desarrolla en sí este fruto? Aquí pueden ver una fotografía de una de las especies que estudié durante mi doctorado, la de Prea, y cómo este cáliz, que es esta partecita verde de la flor, en sí que solo la protege y protege los botones florales en su desarrollo, continúa creciendo luego de la polinización cada vez más para englobar completamente a lo que es la baya y que se va a dispersar y contiene las semillas. Así puede verse, por ejemplo, en este corte por este fruto de aquí, que la baya está contenida completamente por el cáliz y además, en algunos casos, existe un espacio entre el cáliz y el fruto. Entonces, algo importante con respecto a esto es cuál es la función en sí de este síndrome de cáliz inflado que se denomina, que es en sí el cáliz persistente que crece, es decir, que continúa creciendo y que se infla alrededor del fruto. Y bien, hay diferentes hipótesis sobre la función de este cáliz inflado. En primer lugar, está la hipótesis de dispersión, porque, por ejemplo, hay estos frutos que son cápsulas, son frutos secos, que se desarrolla, por ejemplo, en este género monotípico, Prewalskia angustica, que es del Tíbet, y ayuda en sí este cáliz inflado a que se disperse el fruto por viento, es decir, que es tan liviana la cápsula y con el cáliz que hace que se dispersen las semillas mucho mejor con el viento. Pero en algunos casos, por ejemplo, este cáliz es muy colorido, como en el caso del farolito chino, que le llaman el Kekenchi officinarum, y de esta manera es como una manera de mostrarse el fruto para que sea consumido por diferentes animales y también se dispersan las semillas. Una de las hipótesis que más se conocen y más ha trascendido, digamos, en el grupo, es la hipótesis de protección, porque ya se conoce de que el cáliz estaría protegiendo los botones florales que se están desarrollando y asimismo entonces estaría protegiendo al fruto en desarrollo hasta que esté listo para que sea consumido por algún animal y dispersarse las semillas. Además, algunos experimentos se han realizado y se conoce ahora de que en sí este cáliz estaría produciendo una especie de buffer en temperatura dentro del cáliz para el desarrollo del fruto. Es decir, que la temperatura es un poco más estable dentro de esta estructura con respecto a las variaciones ambientales externas. Y por último, también hay una hipótesis de flotación o de dispersión por agua. ¿Por qué? Porque se ha encontrado esto que ven acá, ustedes dicen que es algo un poco raro, pero no es porque es un fósil. Es un fósil de un cáliz inflado que se encontró también para esta familia, para explorar un poquito más, y que tiene 52 millones de años. Esto produce de que en ese momento, hace 52 millones de años, en el Eoceno, donde se encontró en la Patagonia, Argentina, había muchas inundaciones, muchas lagunas, y que es probable de que el espacio entre el cáliz y el fruto haya proveído este aire para que pueda desplazarse por agua, que pueda flotar y dispersarse por ese medio. Y bien, como les dije antes, los frutos en general, las diferentes estructuras, tienen una gran convergencia evolutiva, es decir, que han evolucionado múltiples veces de manera independiente.
Y esto se ve porque esta convergencia también en el cáliz, en este cáliz inflado, se ha desarrollado múltiples veces de manera independiente en las angiospermas. Es así que aquí podemos ver que hay 11 familias y 7 órdenes, que son los que están marcados con las flechas rojas, que han desarrollado estructuras muy similares en cuanto a lo inflado del cáliz. Esto ha sido de manera independiente y aún así también dentro de la familia Solanaceae, también se ha visto convergencia con respecto a este rasgo. Esto que se ve aquí, el redondo con el que veíamos antes, son filogenias de la familia, es decir, una hipótesis de las relaciones entre todas las especies. Y en la familia Solanaceae, todo lo que se ve en rojo, con las flechas rojas también, son los diferentes géneros u orígenes también que se han encontrado de este cáliz inflado. Dentro de la familia en particular, 19 géneros tienen el cáliz inflado y algunas especies, también con orígenes independientes, están dentro del gran género Solanum, que es el que incluye la papa, el tomate, y que tiene más o menos 1500 especies. Y bien, con respecto entonces a esta gran convergencia, es así que al ver tantos orígenes independientes, al menos 20 orígenes independientes de este rasgo, me propuse investigarlo un poco más dentro de la familia Solanaceae, dentro de la familia del tomate y la papa. Aquí podemos ver la gran diversidad que hay dentro de esta familia con respecto a flores de diferentes colores, diferentes morfologías, como también que incluye a muchos en sí cultivos de importancia agronómica o de importancia medicinal. Esta familia se destaca porque tiene alrededor entre 3.000 y 4.000 especies, casi 100 géneros, con una gran diversidad tanto en hábitos como tanto en frutos o en flores. Aquí podemos ver las filogenias que les mostraba antes, pero una un poco más representativa sobre diferentes géneros, sobre la diversidad que hay con respecto a ellos. Como les decía, Solanum, que es el género más grande, está marcado en verde, aquí, tiene alrededor de entre 1.000 y 1.500 especies, y es el que incluye el tomate y la papa. Pero también tenemos otros géneros muy importantes, como lo son Capsicum, el género de los ají, como también el género del tabaco, que es Nicotiana, géneros ornamentales como Cestrum, o Petunia, que ha sido de mucho interés porque se han secuenciado genomas completos, se han estudiado como un modelo con respecto a las bases moleculares del desarrollo del color de las flores. Pero dentro de todo esto, yo estaba particularmente, he estado y sigo estando en realidad, muy interesada en esta tribu, se denomina tribu, tiene alrededor de 300 especies, 30 géneros, se denomina Physalide, y porque contiene la mayor cantidad de especies con un cáliz inflado o al menos con cierta crecencia, es decir, que crece un poco más en el fruto de lo que ya estaba en la flor. Y bien, con respecto a la familia Solanaceae en general, existen clasificaciones que con los datos moleculares cada vez se van mejorando más. Hay un clado que es monofilético, es decir, que tiene un ancestro en común, que se denomina X12 porque tiene el mismo número básico de cromosomas, que es el que está todo marcado en rojo. Y luego tenemos la subfamilia Solanoideae, que es la que incluye el clado de mi interés, que es la tribu Physalide. Y bien, Physalide en sí, lo primero que se nos viene en la mente cuando hablamos de géneros Physaloids o de la tribu Physalide es el reconocido Physalis, que es el tomatillo, uchuva, guaymanto, el farolito chino también, porque en sí es el más comercializado, se utiliza para postres, también se utiliza para la salsa verde, para las enchiladas en México, pero a su vez hay una gran cantidad de diversidad de otros géneros que tienen este cáliz inflado, como especies de Quatresia, de Leucophysalis, o el género de Prea que estudié durante mi doctorado, que no han sido tan estudiados en profundidad. Y por ejemplo, en este gráfico, lo que se muestra en este caso son todos los géneros que están incluidos en la tribu, que son 30, con respecto al número de especies que contiene cada uno de ellos. Y están marcados en rojo las especies que tienen un cáliz inflado, en azul las que tienen un cáliz acrecente, es decir, que continúa creciendo pero que es adpreso,
y en negro las especies que tienen un cáliz no acrescente, es decir, que no continúa creciendo, luego de la polinización. Entonces pueden ver que me resultó muy llamativo cuando estaba terminando mi doctorado, porque yo estaba estudiando de PREA, donde la mitad de las especies tienen un cáliz inflado y la otra mitad tiene un cáliz acrescente adpreso. Y Physalis es el género que tiene el mayor número de especies, todas poseen un cáliz inflado. Entonces ya me preguntaba si en sí la diversificación de estos grupos estaba relacionada con la presencia de este cáliz inflado, para poder saber si estos rasgos en sí están afectando la diversificación, es decir, la cantidad de especiación con respecto a la extinción de las especies a lo largo del tiempo evolutivo. Y bien, ya algunos estudios habían demostrado habían mostrado algunas hipótesis en realidad sobre la evolución de este síndrome de cáliz inflado. En este trabajo de Huitt-Sale del 2007, ellos analizaron la expresión de un factor de transcripción que es necesario para que se desarrolle el cáliz inflado. Es decir, se conoce que para que se desarrolle el cáliz inflado, al menos se necesita la expresión de este factor de transcripción MPF2 y también que existan gibrelinas y citoquininas en el cáliz. Entonces ellos hicieron una filogenia con este gen y pudieron ver, en este caso se representan a todas las especies que tienen expresión de este factor de transcripción en naranja y en verde, pero solo aquellas que están en verde son las que muestran el fenotipo de cáliz inflado. Y las que están en negro son las que no tienen expresión del factor de transcripción y tampoco tienen expresión del fenotipo del cáliz inflado. Entonces ya estos autores estaban sugiriendo la hipótesis de que como el ancestro en sí de todo este grupo tendría la expresión del factor de transcripción MPF2, es probable de que este rasgo constituya una plesiomorfía para el grupo, es decir, que haya estado presente en el ancestro y que luego se haya perdido múltiples veces en el curso de la evolución. Sin embargo, el muestreo que hicieron estos autores para la tribu representa solo el 10% menos del 10% de las especies, y además la resolución que tenían con respecto a esta filogenia era muy pobre. Como pueden ver, esto de peine que se ve acá es que no se han resuelto las relaciones dentro del grupo de los Physalis, que es un grupo muy complejo de todos modos. Entonces, con todo este contexto en mente, en sí lo que me propuse es poder estudiar la historia evolutiva del cáliz inflado dentro de la tribu Physalida. En primer lugar, incrementando el muestreo y también la información molecular para resolver las relaciones filogenéticas en el grupo y luego poder inferir la evolución de este cáliz inflado. Y bien, para esto entonces hicimos un incremento en el muestreo hacia el 77% total de la tribu. Hasta el momento, en filogenias previas se incluían alrededor del 40% de las especies. Actualmente pudimos incluir 231 especies de casi 300, y lo que tuvimos en cuenta dentro de toda esta diversidad de las especies que muestramos es que haya siempre representativos, una muestra representativa de los 3 estados de carácter que estábamos analizando: el cáliz inflado, el cáliz acrescente o adpreso y el cáliz no acrescente. Luego, para esto, secuenciamos 4 marcadores moleculares con secuenciación tradicional, 3 marcadores del núcleo y 1 del cloroplasto. De ese modo, luego inferimos una hipótesis filogenética. Aquí podemos ver la hipótesis, el árbol generado a partir de en sí los datos concatenados de los 4 marcadores moleculares. Y estamos observando en este caso el resultado de la inferencia bayesiana. Como pueden ver, algunos grupos resultaron monofiléticos, como iocromine, que es de color azul. También el grupo que había estudiado durante mi doctorado, que es de PREA, en género mayor diversidad, mayor cantidad de especies, que es Physalis, pero aún así también encontramos varios problemas con respecto a la clasificación del grupo. Es decir, esta hipótesis no solo nos sirvió para poder inferir la evolución de este rasgo morfológico, el cáliz inflado, sino también ver qué problemas había con respecto a la clasificación. Es así que encontramos que 8 géneros no eran monofiléticos, es decir, que la clasificación que en sí contenían
no reflejaba un grupo natural, un grupo con una ancestría común. De este modo, empezamos entonces algunos casos de interés, pero son un poquito más en clasificación, para los que estudiamos, digamos, dentro de la familia, es por ejemplo Physalis, que es un grupo que se ha estudiado bastante y todavía hay varias especies que se resuelven por fuera, al igual que en filogenias previas han probado esto. Pero un caso muy especial, que les voy a contar un poquito cómo se resolvió, porque es algo, digamos, interesante debido a la aplicación que tienen estas especies, es el de Witania. Como ustedes pueden ver en esta filogenia, en sí tenemos una parte de Witania que se resuelve hermano al género Aureliana, y otra parte de Witania que se resuelve hermano a estos géneros que son nativos del Viejo Mundo. Bien, entonces una de las conclusiones es que este género Witania no era monofilético, como les decía, había dos especies que se resuelven hermanas a este género Aureliana, y las otras especies se resuelven más cercanamente relacionadas a los géneros del Viejo Mundo. Y algo muy llamativo es que, recuperando así estudios previos, bibliografía previa sobre estos grupos, Hepper en 1991 había escrito ya de que estas dos especies, Witania aristata y frutescens, eran muy diferentes al resto de las especies que estaban incluidas en el género, y que quizás debíamos en sí mirar al otro lado del Atlántico para poder encontrar a sus ancestros. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto fue muy llamativo. Él solo incluyó datos morfológicos para poder realizar esta revisión, y justamente el clado hermano a estas dos especies que son tan diferentes a las demás es principalmente distribuido en Brasil, justamente del otro lado del Atlántico, como él predijo que uno debía mirar los ancestros para poder encontrar a los más cercanamente relacionadas a estas dos especies. Sin embargo, el mayor problema es un problema del género actualmente, es un problema principalmente nomenclatural, porque esto es un poquito un detalle sobre clasificación, porque ustedes saben la gran necesidad que hay con respecto a saber los nombres correctos de las especies para poder estudiarlas y en un futuro también poder conservarlas. Y justamente para cada uno de los géneros tenemos una especie tipo, que es la especie de referente, que es con un ejemplar, que es el referente para ese nombre. Es así que cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un espécimen de una especie y queremos estar seguros de cuál especie es, tenemos que buscar ese espécimen tipo, ese espécimen que es de referencia, para poder compararlo y estar seguros de la identificación. Y bien, la especie tipo para este género, Witania, es Witania frutescens. Bien. Y el problema es que el nombre más utilizado para este grupo es Witania somnífera, porque se utiliza muchísimo en medicina, tiene compuestos anticancerígenos, es muy conocida principalmente en Asia. Por tanto, nosotros propusimos conservar el nombre Witania con el tipo para Witania somnífera, así estas tres especies pueden mantener el nombre Witania y tendríamos que nombrar un nuevo género, un nuevo nombre para estas dos. Eso es un poco entre paréntesis sobre todo este estudio, es una deriva, un desvío taxonómico, porque siempre en estos estudios evolutivos es bueno poder ir resolviendo la clasificación, así avanzamos y tenemos clasificaciones más claras y estables con respecto a las especies que estudiamos. Pero bien, luego de tener esta hipótesis filogenética, pasamos a la codificación, es decir, a todas las especies que incluimos en la filogenia, a codificarlas si tenían un cáliz no acrescente, un cáliz inflado o un cáliz acrescente adpreso. De este modo aplicamos un mapeo estocástico bayesiano para poder inferir cuántos cambios hubo entre estos estados de caracteres, si todas estas vías son posibles, si son posibles reversiones, y entonces evaluamos los diferentes modelos de evolución. Entonces, para este caso, aquí pueden ver como la representación gráfica del cáliz no acrescente, el cáliz acrescente adpreso y el cáliz inflado. Y evaluamos si estos modelos, cuál de estos modelos era el mejor para nuestros datos. Uno con todas las tasas diferentes, uno que sea paso a paso, stepwise, pero aún reversible,
o si no, alguno de estos modelos paso a paso, pero con algunos o todos los pasos irreversibles. Así podemos observar que el mejor modelo para nuestros datos era paso a paso e irreversible desde un cáliz acrecente al preso hacia un cáliz no acrecente. Y bien, esto tiene varias implicancias. En primer lugar, pudimos observar, bueno, que el ancestro en sí de la tribu tenía un cáliz no acrecente, pero sucesivamente hubo múltiples cambios hacia un cáliz acrecente al preso y luego hacia un cáliz inflado. Y lo que pudimos ver es que en general en aquellos linajes donde adquieren un cáliz inflado, lo conservan, es decir, que existen algunas hipótesis, por ejemplo, de que existen ciertas constricciones, en sí ciertos pasos que no pueden volverse atrás en el desarrollo de este cáliz inflado, o también de que este cáliz inflado, como ha sido propuesto por muchos autores, provee ventajas adaptativas para los grupos que lo contienen, y por eso es que no existen reversiones hacia un cáliz preso acrecente o hacia un cáliz no acrecente. Y bien, en total pudimos observar 50 cambios en este estado dentro de todas las especies que analizamos para la tribu. Es decir, 24 cambios hubo desde un cáliz no acrecente hacia un cáliz acrecente al preso, 24 cambios desde este cáliz acrecente al preso hacia un inflado, y solo 2 reversiones desde este cáliz inflado hacia un cáliz acrecente al preso. En sí, estas, digamos, reversiones que no se producen hacia otros estados, digamos, de no acrescencia, también son explicadas por estudios moleculares previos, donde también se han realizado algunos experimentos removiendo el cáliz de los frutos de las especies, de algunas especies de Physalis y de Witania, y ahí pudieron ver de que, por ejemplo, el fruto no se desarrolla completamente bien cuando el cáliz no está presente. Es decir, que existe una comunicación en el desarrollo entre el cáliz y el fruto que es necesario para este grupo de especies. Y bien, claro, con toda esta información en sí, mi pregunta inicial era, bien, si todos los linajes que poseen este cáliz inflado en sí lo conservan, ¿existe en sí un efecto en las tasas de diversificación de las especies de este grupo? ¿Existe un efecto en sí esta tasa de diversificación de este rasgo para este grupo? Y para tener las tasas de diversificación en sí, para poder calcularlas y ver el efecto de este rasgo sobre ellas, necesitamos en sí una hipótesis filogenética que sea datada, es decir, que tengamos tiempos de divergencia para la familia. Y en sí existen hipótesis sobre esto previas, pero el problema es que hace muy poco tiempo, hace menos de 2 años, se descubrió en la Patagonia Argentina un fósil, que es este de aquí, de 52 millones de años. Las hipótesis filogenéticas previas, las dataciones previas, habían sido realizadas con semillas. Como puede verse aquí, usaron semillas para el ancestro de la familia Solanaceae, que está marcada con A, y también para el ancestro de la subfamilia Solanoideae, que está marcada con B. Esto brindó, estas calibraciones por nodos brindaron estimaciones muy buenas para la familia, que se han usado por muchísimo tiempo, pero estimaron para este grupo, que es el de Physalide, aproximadamente 20 millones de años. El problema es que este fósil que se encontró debido al patrón de venación del cáliz y a otras características, ha sido propuesto que debería usarse para calibrar este grupo. Es decir, que tiene 52 millones de años y ha sido propuesto para un grupo que había sido, digamos, hipotetizado con una edad de 20 millones de años. Esto hace que necesitamos nuevas calibraciones para toda esta familia, pero integrando toda esta evidencia de tanto semillas fósiles como frutos fósiles para poder tener una hipótesis más congruente con respecto a toda la evidencia. Es así que actualmente estoy realizando este segundo postdoctorado en la Universidad de Colorado Boulder y también aquí en Londres para poder integrar la evidencia fósil y de las especies vivientes con datos moleculares y morfológicos y estimar nuevos tiempos de divergencia de la familia Solanaceae.
En primer lugar, este proyecto tiene el objetivo de construir una base de datos morfológica para todos los frutos y semillas fósiles, y para eso estamos colaborando no solo con todos los paleobotánicos y la gente que realiza los microtomografías computadas y microscopía electrónica de barrido del Museo de Historia Natural, sino también con paleobotánicos del Museo de Berlín, de Rusia, también para poder recuperar todas las semillas fósiles y frutos fósiles posibles y poder codificarlos en esta matriz. Por otra parte, el segundo paso que estamos realizando principalmente ahora, porque con el tema de la cuarentena es lo que se puede hacer más desde casa, es poder en sí crear esta base de datos morfológicos coincidente con la base de datos de los fósiles para todas aquellas especies que tienen datos moleculares. Y esto, obviamente, imagínense que son 1.600 especies, no es una tarea fácil, no lo estoy haciendo sola para nada, sino que hay un gran grupo de taxónomos expertos en la familia que están realizando esta tarea en los diferentes grupos que son expertos, tienen la experticia de ellos. Por otra parte, entonces, luego de tener todas estas bases de datos, que estamos utilizando para esto una base de datos conjunta que puede ser actualizada simultáneamente de diferentes personas que estén codificando, vamos a aplicar entonces métodos bayesianos, que es con Fossilized Birth Death Model, para estimar simultáneamente en sí la posición de los fósiles, como también los tiempos de divergencia de la familia. Y como les decía, estamos usando la base de datos Proteus, y estamos colaborando también con Sebastián Ona de la Universidad de Múnich para poder realizar estas estimaciones en red Bayes. Y bien, ya con respecto, bueno, les hablé un poco sobre este proyecto digamos, que estoy desarrollando acá y un poco sobre lo que hice antes, pero les quería mostrar también un poquito, creo que estoy con tiempo, sí, bien, un poquito sobre la diversificación, yo digo que es un poco sobre diferentes proyectos que estamos desarrollando a partir de este proyecto que desarrollamos antes en Physalia. Y uno de ellos, por ejemplo, es el que he trabajado con Chelsea Betts, de la Universidad de Colorado en Boulder, que trata principalmente sobre la nomenclatura, es decir, los nombres de todas las especies de Physalis. Hemos estado trabajando con las especies de Estados Unidos, principalmente, que son 27, y realizando tipificaciones, que como les dije, es la asignación de este ejemplar de referencia para las especies que no lo tenían, había sido destruido, se había perdido, o directamente no había sido nunca designado. Entonces, hace poquito publicamos estas tipificaciones, este trabajo nomenclatural para todas las especies de Physalis que están presentes en Estados Unidos. Otro de los proyectos es el que he estado desarrollando con dos estudiantes, una de ellas Agustina Grich, que ha estado, y Victoria Bossi, bueno, ambos han estado georreferenciando colecciones de Prea y de Physalis, en sí encontrando nuevos reportes de algunas especies en países donde no se conocían. Por ejemplo, este género de Prea que estudié durante mi doctorado, nunca supimos que estaba en Brasil y por primera vez lo encontramos ahora hace poco tiempo. Y por otra parte, Victoria también está trabajando en la distribución y modelados de nicho y estados de conservación de las especies de Physalis que habitan en Argentina, que son 7. Por otra parte, con Franco Chiarini hemos estado trabajando la evolución cromosómica dentro de la tribu Physalidae, ya que no solo los caracteres morfológicos han sido informativos para ver cómo han diversificado estos grupos, sino también caracteres cromosómicos, como la simetría ha sido de gran información. Por ejemplo, los cariotipos más simétricos son característicos de la subtribu Iocromine, mientras que el resto de los grupos posee cariotipos más asimétricos, y ese trabajo lo está continuando un estudiante que tenemos en común, que es Julieta Rodríguez, también desarrollando con un mayor muestreo de todas las especies de Physalis diferentes estudios evolutivos con respecto a simetría cromosómica o también a longitud del cariotipo, y encontrando un patrón similar dentro del grupo de Physalis con respecto a lo informativo que es el índice braquial o la simetría intra- e intercromosómica para diferenciar los principales clados. Por otra parte, también hemos estado trabajando con respecto a caracteres histológicos
que parece un poco loco porque está un poco fuera de moda, podría decirse, pero esto empecé a desarrollarlo también en el doctorado, en especies de deprea, y pudimos ver de que a pesar de que los caracteres como índice estomático, cantidad de estomas, no tienen una alta señal filogenética dentro del grupo, pero sí algunos caracteres de mesófilo, como el índice de empalizada, que es la relación entre el número de células epidérmicas propiamente dichas con respecto a las células de empalizada, sí tiene una señal filogenética, ya que se ve un gran incremento de este índice para ciertos clados, como es este de Deprea Sechapapa y glabra, dentro del grupo de Deprea. Y esto es como que marca un poco el inicio también de poder incrementar el estudio evolutivo de rasgos histológicos que generalmente han sido vistos meramente descriptivos. Y bien, finalmente, bueno, quiero agradecer tanto a las instituciones como a todas las personas que han proveído tanto material en sílica, ADN o su conocimiento para poder desarrollar este proyecto. Y a continuación les voy a mostrar, antes de que pasemos, si quieren, hacemos preguntas todo al final, les quiero mostrar un poquito sobre algunas herramientas que me han sido útiles para poder difundir un poco lo que hacemos y también, como puse entre paréntesis, recibir, porque uno a veces con estas herramientas se entera de los últimos artículos o de, bueno, los últimos artículos o de novedades de conferencias, entre otras novedades, mucho más rápidamente de lo que uno puede esperar. Y bien, todos deben conocer en sí la herramienta de ResearchGate, que se ha usado bastante y que en general la gente postea sus papers o presentaciones al Congreso. Esto siempre hay que tener un poco de cuidado porque los papers en sí tienen copyright, tienen derechos o sea, derechos de la revista, uno no puede subir las copias así originales, pero en sí esto ya no está tan de uso actualmente. Hay muchos que en sí, algunas veces he podido contactar investigadores por ResearchGate que si no de otro modo nunca los hubiese encontrado, pero no se están usando tanto. Sí, Google actualiza continuamente, digamos, el perfil, tiene con artículos, citas, podemos en sí setear alertas sobre los últimos artículos de ciertos autores, pero en general llegan como con una semana de demora. Es decir, se publica un artículo, a la semana quizás nos va a llegar la alerta por Google. Algo que es mucho más rápido y que yo no soy tan, digamos, soy bastante nueva todavía en Twitter, es tanto que los autores postean tanto los papers como las diferentes conferencias. De Twitter han surgido colaboraciones porque uno puede ver lo que otro está haciendo, o a veces hasta, no sé, en mi área postean fotos de plantas y podemos ayudarnos con las identificaciones. Así que ha sido de gran utilidad para poder en sí difundir un poco lo que vamos haciendo. Por ejemplo, algunos ejemplos son sobre las conferencias. A veces no podemos ir a una conferencia porque es en Estados Unidos, como fue esta, pero estaban posteando sobre las charlas y sobre los pósters, lo que resulta muy interesante para poder interactuar con los diferentes investigadores. Bueno, acá a Gaby le robé, siempre le robo, esto no es nuevo, sino que ya lo he presentado alguna otra vez y siempre le robo a Gaby como, bueno, la manera de usar Twitter es muy buena para poder, digamos, compartir y poder formar esta red, también poder difundir lo que estamos haciendo, como también, por ejemplo, este catálogo de plantas vasculares de Chile, ¿no? Esto, lo primero que salió fue en Twitter y por tanto es la primera manera para poder enterarse y poder obtener este recurso lo más rápido posible. Por otra parte, algo que es muy interesante son los repositorios de artículos. Que esto ya lo he discutido con otros investigadores y a veces parece un poco controversial en Argentina porque uno puede pensar, bueno, en fin, esto consiste en que uno antes de enviar el artículo a una revista, lo sube a esta plataforma web donde uno puede recibir comentarios y hasta también puede recibir invitaciones de revistas para poder publicar estos preprints. Hay como les decía, hay mucha controversia con respecto a esto en Argentina porque uno puede pensar, me van a robar los resultados o es peligroso esto de algún modo, pero no lo es porque genera un DOI, es citable, por lo tanto uno puede hasta obtener citas antes de que el artículo sea completamente publicado en una revista y revisado por pares. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, este paper
que es muy interesante y que, por ejemplo, ha recibido muchos comentarios o muchas interacciones antes de que sea publicada en una revista. Y otra de las herramientas, entonces, además de estos preprints y de Twitter, hay muchos foros, por ejemplo, para la gente interesada en evolución, es Evoldir, para la gente interesada en taxonomía, es Taxacom, seguramente hay otros foros para la parte de fisiología o también de la parte molecular, donde se comparten principalmente información sobre conferencias, cursos, también puestos de trabajo. A veces en Taxacom hay largas discusiones sobre cuestiones taxonómicas o bibliográficas, pero es información en general que es muy interés y que uno puede setear si uno recibe notificaciones todos los días o una vez al mes sobre las novedades de estos grupos. Este, por ejemplo, es el de Evoldir, donde la página no es muy amigable, pero uno puede ver, bien, hay gente que postea sobre lo último que ha publicado, o si no, hay, digamos, diferentes colaboraciones o laboratorios que están publicando sus novedades en esta página. En este caso es el de Taxacom también, que se utiliza mucho. Uno se inscribe a través de esta página, mediante esta página web, y comienza a recibir las novedades con respecto a discusiones o posiciones o difusiones de artículos. Algo que es también muy llamativo, digamos, no llamativo, sino que es muy útil, son las páginas web, donde en sí son muy populares para los postdocs, porque nos ayudan mucho en general para poder postular a posiciones y para que alguien pueda ver la página web y tener una idea de lo que hacemos en general. Por ejemplo, bueno, Julien, que fue una compañera postdoc, ella tiene su página web y uno puede ver tanto como los links de su investigación, publicaciones, su experiencia en docencia, y esto es muy importante para la hora de postular a diferentes trabajos. No creo que con ICEP se estén fijando mucho en esto, pero sí en becas y trabajos en el exterior puede ser de gran utilidad. Y por otra parte, también, bueno, los seminarios virtuales hoy en día están, no de moda, sino que se está usando muchísimo, más que nada también por la cuarentena, como es el que estamos realizando ahora, pero esto no solo por la cuarentena, sino que nos permite interactuar con personas de todo el mundo y que a veces ni siquiera podemos reunirnos en una conferencia porque estamos muy lejos y que hay conferencias en diferentes partes del mundo a las que prefieren asistir. Por ejemplo, con Chelsea hemos desarrollado este Physalloy Seminars, que en sí son seminarios donde hablamos sobre todos los que trabajamos en este grupo de Physallidae, y hay mucha gente que está interesada en la parte agronómica, en la parte de cultivo, hay gente interesada en taxonomía, en evolución, en múltiples temas. Por lo tanto, es un buen sitio donde uno expone en sí lo que está trabajando, recibe en sí feedback y también oportunidades de colaborar, de intercambiar estas semillas, etc. Así que, bueno, en sí eso es todo. Muchas gracias entonces por sumarse a esto y por estarme escuchando. Espero no haberlos aburridos. Yo creo que ahora podemos dejarlo abierto a preguntas. ¿David? Los que quieran hacer preguntas pueden mandar un mensaje en el chat, por favor. Así vamos habilitándolos de a poco. Gracias, Rocío, por el seminario. Buenísimo. Gracias por mostrar todas las herramientas que estuviste usando todo este tiempo para comunicarte. ¿Hay alguien que quiera hacer preguntas? Estoy viendo cómo encontrar para dejar de compartir pantalla. ¿Alguien? ¿No? Ahí estamos. Ahí estás que compartir. Muy bien. Bien, con respecto a los acá hay, para que Federico quiere hacerte una pregunta. Federico Abanay, para que le habilito. ¿Te llegó? Sí, sí la pregunta. Ahí podés hablar, Federico, si querés. Bueno, buen día. Gracias, Rocío. Y lo que quería preguntarte es, ¿qué tipos de marcadores moleculares analizaste? ¿BNTR, QTL, microsatélites, minisatélites? No, los marcadores que utilicé son los universales. En sí utilicé 3 marcadores de núcleo, que son ITS, WAX y LIFI, y un marcador de cloroplasto, que es TRNLF. Son solo esos 4 marcadores que secuencié para mayor parte de las especies. Hay otros que estaban disponibles en GenBank.
Ajá, bien, te hago otra consulta pequeñita respecto a esto. ¿Qué Sí, tipo claro. de ploidía tiene la tribu? ¿Es muy diversa en cuanto a las ploidías? No, en realidad en la mayor parte de las especies son diploides, hay muy poquitos eventos de poliploidía. Justamente con Julieta estamos analizando eso. Dentro de Physalidines solo se reconstruyeron 5 eventos de poliploidía y son en sí, es decir, son una única especie. Por ejemplo, no hay un evento que sea muy, eh, digamos, más sobre el backbone de la tribu. Así que en general son todas diploides, son muy poquitas Ujú, poliploides. está bien, muchas gracias. Bueno, ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí sí, me claro. escuchan? Es Sí. Victoria. Yo no soy para nada en taxonomía, más bien biología molecular de solanáceas, en tomate particularmente. Y hay un gen en tomate que se llama macrocalis. En realidad, cuando tú debes conocer que la mutación produce un fenotipo que es muy similar al que sucede en Physalis. Es una aumentación de la formación de sépalos que se forman. Yo me preguntaba, ¿es que han mirado si ese gen está mutado o hay una mutación tal vez que pueda encontrarse en este género? Sí, en general nosotros no hemos mirado en esa mutación particular, pero hay un grupo en Nueva York que estamos colaborando con diferentes semillas de especies, bueno, y ellos están probando hacer mutaciones en genes particulares para ver las bases en sí para el desarrollo de este cáliz. No sé si han probado, sé que han obtenido tomates con el cáliz inflado, pero no sé si es ese gen en particular, debería preguntarles. Pero justamente lo que nosotros encontramos es como que se refuerza con esta información de que en sí es más fácil de obtenerlo que de perderlo, este rasgo, y no como habían propuesto, digamos, autores anteriores que decían que era un carácter plesiomórfico y que era muy difícil de obtener, era más fácil de perderlo, sino que parece que se puede obtener, digamos, este fenotipo de múltiples maneras, no hay solo una manera para obtener el fenotipo. Eh, por lo tanto, puede ser la mutación de ese gen, de ese cáliz o sobreexpresión, no sé. O, bueno, hay múltiples vías de señalización para esto. Ok, gracias. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, más vale. Vos mencionaste de la especie esta en Finimunde, que el fósil nuevo que hallaron y que mandó todas las fechas millones y millones de años atrás. Sí. Estaba estimado que la diversificación ahí era de 14, entre 15 y 20 millones, yo me acuerdo haber leído ese paper, pero ahora lo llegó a 52 millones atrás. ¿Qué significa esa recalibración para toda la filogenia? Porque no está hablando de 1 millón de años, está hablando de... No, por eso es que tenemos que hacer toda la calibración de nuevo. El tema es el siguiente, que, bueno, por un lado, las calibraciones de angiospermas están toda una locura, ¿no? Porque hay muchos grupos, es decir, todos los que son moleculares los estiman muy atrás y los que trabajan con fósiles dicen, no, no puede ser tan viejo porque no existe polen fósil durante el Jurásico, así que no es imposible. Así que en angiospermas ya hay un problema, por un lado, y por otra parte, con este fósil sí hay que hacer una nueva calibración, pero yo creo que no, el tema es que se infiere para Physalidine la posición del fósil. Yo creo que no va a ser dentro de ese grupo, sino que quizás sea para Physalia, para toda la tribu, o aún para la subfamilia, por lo tanto no va a ser un cambio tan grande con respecto a las edades anteriores, pero sí va a ser un cambio grande, es decir, no va a ser un cambio de 1 millón de años, va a ser un cambio de al menos 10 millones de años. Y por otra parte, el punto es poder analizar esto incluyendo a las especies fósiles dentro del análisis con sus datos morfológicos, no solo haciendo una calibración por nodos que es un poco subjetiva porque es según cómo lo está mirando, digamos, quien está realizando los análisis de la posición que le asigna ese fósil. En cambio, con estos análisis estamos poniendo toda la evidencia junta y haciendo una estimación simultánea, digamos, de la posición de los fósiles y también de los nuevos tiempos. Ok. Que... Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar a Rocío. Muchas gracias por
por el seminario, estuvo buenísimo. Muchas gracias por sumarse al primer seminario del grupo de biólogas de plantas de Argentina, y los esperamos el lunes que viene para el seminario de la doctora Anaí Yáñez del CICLIO de San Juan, que nos va a hablar sobre marcadores moleculares y retroelementos en AGI. Así que muchas gracias y nos vemos el lunes que viene. Bueno, muchas Hasta gracias luego. por sumarse. Un saludo.